Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con continuando con la serie de sermones que hemos titulado Guía para la oración ferviente. Guía para la oración ferviente. Y hoy empezaremos a estudiar, si Dios permite, hoy, domingo 1 de febrero o 1 de febrero de 2026, capítulo 1, versículos del 3 al 5, y los próximos 2 domingos, o sea, van a ser tres sermones de este pasaje. Hoy vamos a hacer el primero de ellos. Recordemos que en los sermones 2, 3 y 4 de esta serie nos detuvimos estudiando el texto bíblico de Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, y el sermón 1 fue la introducción de qué se trata esta guía para la oración ferviente. Esta guía es para que nosotros de manera personal, no solamente en los cultos de oración, sino también de manera familiar, de manera conyugal y de manera personal, sobre todo, que es la más importante, la personal, porque la oración personal, escuchen bien, ya lo saben, la oración personal, el tiempo de intimidad que pasamos con Dios es la que sostiene la oración conyugal. O sea, la oración que haces con tu cónyuge, con tu esposo o tu esposa. La oración personal es la que sostiene la oración familiar, la que haces con tu cónyuge y con tus hijos. Y con el resto de la familia que vive en el seno familiar. Y la oración personal es la que sostiene la oración congregacional. Entonces vean qué importante. Y esa es la meta de estos estudios. Es una guía para que nuestra oración personal, íntima, secreta, sea cada vez más ferviente. Entonces, esta serie de estudios toman como base algunas oraciones personales de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, para que al estudiarlas, estas oraciones personales de esos apóstoles nos sirvan de guía para que nuestras oraciones que dirigimos a nuestro Dios sean más fervientes, que no oremos de manera monótona y, en consiguiente, no vengamos a la iglesia de manera monótona, de manera mecánica, sino cada vez más una vida que se basa en una oración ferviente y una vida ferviente para Dios. Él merece nuestros mejores esfuerzos. Entonces, como les dije, la meta no es orar por orar. Estos estudios no tienen la finalidad de que te sientas mal y te digan, es que tú no oras, eres un descuidado. No, la meta no es orar por orar. Tampoco la meta es orar por imposición o por obligación eclesiástica, o porque alguien te tiene que estar recordando siempre, ¿ya oraste? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Ya tuviste intimidad con Dios? No, la meta es ir desarrollando una mejor comunión con el Dios Trino que nos salvó. Esa es la meta. Desarrollar una mejor comunión íntima. Entonces te pregunto, hoy, hasta el día de hoy, ¿cómo está tu comunión íntima con Él? ¿Ha mejorado? ¿Se ha estancado? ¿Ha disminuido? Entonces, eso es. Recuerden que el cristianismo es comunión con Dios por medio de, valga la redundancia, los medios de gracia. Y la mejor guía para que nuestra oración sea más ferviente a Dios es observar las oraciones de aquellos que tuvieron el privilegio de estar más cerca del Señor Jesús. Entonces, empecemos diciendo esto. Algunos dispensacionalistas radicales afirman e insisten en que las últimas 8 epístolas del Nuevo Testamento, o sea, la epístola de Hebreos, la de Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la de Judas, ellos piensan que las últimas 8 epístolas del Nuevo Testamento son para todos los, no son para todos los miembros del cuerpo de Cristo, sino que son enteramente judías.
Ellos piensan que en el sentido de que los apóstoles las escribieron solamente para la circuncisión, o sea, teniendo en cuenta exclusivamente a los judíos. Y eso es una mentira. Una afirmación tan descabellada y equivocada no puede ser más que una ficción inventada por ellos mismos, por esos dispensacionalistas radicales. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento es la que da base para que podamos interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo entendemos mejor a la luz del Evangelio. No solamente verlo como una serie de normas, no solamente verlo como una serie de reglas éticas y morales. En las Escrituras no hay una sola palabra que apoye semejante afirmación que diga que las últimas 8 epístolas del Nuevo Testamento son exclusivamente para los judíos. No, en la Escritura no hay una sola palabra que apoye esta afirmación errónea. Al contrario, estas mismas 8 epístolas de Hebreos a Judas contienen muchos elementos que se oponen claramente a ese punto de vista de los dispensacionalistas radicales. Porque si pensáramos que esas 8 epístolas no son para nosotros cristianos verdaderos de este tiempo, entonces no podríamos decir que las epístolas de Pablo son para nosotros. Porque esas epístolas dicen, esta epístola fue escrita para los romanos, y nosotros no somos romanos según la carne. Esta epístola fue escrita para los corintios, tampoco podríamos decir eso, ¿no? También sería imposible saber la identidad de los cristianos a quienes fue dirigida originalmente la epístola a los hebreos. Sin embargo, es de vital importancia reconocer que la epístola a los hebreos, como todas las epístolas, están dirigidas a personas que tienen parte en el mismo llamamiento celestial que nosotros. Vean, por ejemplo, sin perder Primera de Pedro capítulo 1, Hebreos capítulo 3, vamos a Hebreos capítulo 3. Entonces sí fue escrita originalmente a los creyentes hebreos de ese tiempo, sí, pero tiene una connotación universal hasta que Cristo venga, porque aquí leemos en Hebreos 3:1, vean esto, a quienes llama hermanos santos, no solamente a los hebreos que fueron de ese tiempo, sino a todos los santos que van a ser renovados y regenerados a lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento. Por tanto, hermanos, Hebreos 3:1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Véanlo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estos hermanos santos, al igual que nosotros, somos participantes, hemos sido participantes del llamamiento celestial. Entonces, sí, repito, este es uno de los muchos versículos que nos demuestran que las últimas 8 epístolas no fueron escritas solo para el pueblo judío, sino para los creyentes judíos de ese tiempo y los creyentes gentiles de ese tiempo, y a partir de ese tiempo, todos los elegidos que serán llamados en el llamamiento celestial. Entonces, no es correcta la afirmación de esos dispensacionalistas radicales que dicen, no, las últimas 8 epístolas de Hebreos a Judas son para los judíos, no nos metamos con ellas, no, eso es una mentira. Es una mentira. Entonces, esta frase, participantes del llamamiento celestial, es algo que de ninguna manera pertenecía a la nación judía como un todo. Porque aún dentro del pueblo judío, no todos eran creyentes. Véanlo, una nación elegida en el Antiguo Testamento, no todos eran salvos. Entonces aquí vemos que solo los creyentes del pueblo judío y de las naciones gentiles hemos participado del llamamiento celestial. Las epístolas del Nuevo Testamento son para todos los creyentes de todos los tiempos. Y aunque la epístola de Santiago, ya vimos un ejemplo de la epístola a los hebreos, ahora otro punto a nuestro favor. Y aunque la epístola de Santiago fue escrita a las 12 tribus
que se hallan dispersas por el mundo. Acompáñame ahora, vamos a avanzar. Después de Hebreos está Santiago. Vean el versículo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren, esta carta se les escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud o salvación significa la palabra salud. Véanlo, a las 12 tribus, y dicen los dispensacionalistas radicales, ya vieron, estas cartas son para los judíos, no nos corresponden a nosotros solamente los 4 evangelios y listo. Los 4 evangelios, la carta a los romanos, Corintios, Gálatas, y ahí Filipenses y Timoteo y hasta allá. Colosenses, Tesalonicenses, y hasta Filemón, Hebreos, de Hebreos hasta Judas, no, pero vean esto. Sí, originalmente fue escrita esta carta a las 12 tribus que estaban dispersas por el mundo, pero estaba dirigida a aquellos integrantes que habían nacido de Dios. Vean el versículo 18 de ese mismo capítulo, Santiago 1:18. Él, de su voluntad, miren, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, vean esto. No todos los que estaban dispersos en las 12 tribus por todo el mundo nacieron de nuevo. Entonces, podemos aplicar esta carta también, igual que la de los hebreos, a todos los creyentes que hemos nacido de nuevo aún en este tiempo. Y por último, las epístolas de Juan, que son 3, además de su evangelio. Las epístolas de Juan son claramente las cartas de un padre en Cristo a sus queridos hijos. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Vean cómo se expresa el apóstol Juan a la iglesia, a los que les escribió. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Miren, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos aquellos que han recibido el perdón de sus pecados. Y eso no todo el pueblo judío recibió el perdón de sus pecados. Judas Iscariote fue judío, no recibió el perdón de sus pecados. Herodes, Caifás, Anás, todos ellos eran judíos que no recibieron el perdón de sus pecados. Y otros muchos miles de judíos que escucharon a Cristo, escucharon a los apóstoles y no recibieron el perdón de sus pecados. Ahora, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, el último versículo de esa epístola, de esa carta. Otra vez menciona esa palabra del apóstol Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y estas cartas transmiten el cuidado solícito que el Padre Celestial tiene por los suyos, es decir, a los que tienen a Jesucristo por abogado. Y no todo el pueblo judío tuvo ni tiene a Cristo por abogado. Eso está en Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, ahí está, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, miren, abogado tenemos. ¿Pero quiénes? Los que hemos creído. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese abogado es para los creyentes verdaderos. Ya abogó, ya pagó por nosotros. Y por último, la epístola de Judas también es de carácter general para todos los creyentes de ese tiempo, para quienes fue escrito originalmente y para todos los creyentes a lo largo de la historia del Nuevo Testamento. Fue dirigida, miren, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados por el Espíritu Santo para la salvación. Eso está en Judas, después de la primera, segunda y tercera carta, epístolas de Juan. Judas, versículo 1. Es un solo capítulo de esa epístola. Voy a leer el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Miren, a los llamados. ¿Quién hace el llamamiento eficaz? El Espíritu Santo está. Tercera persona de la Trinidad. A los llamados, vamos a parafrasear, por el Espíritu. Santificados en
Dios Padre, primera persona de la Trinidad. Y número 3, guardados en Jesucristo. ¿Cómo guardados en Jesucristo? Por la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. Por algo ya hecho. Y esto es para todos los judíos. Como nación, como carne, no. Para los elegidos judíos y para los elegidos gentiles. Y ahí estamos tú y yo, elegidos entre el pueblo gentil. Entonces, poniendo como base esto, ahora examinemos la oración que el apóstol Pedro hace y se registra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, y veamos un poco acerca de su contexto. Miren, la primera epístola de Pedro, si regresamos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, se dirige a los elegidos de Dios, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí o no? Eso dice el versículo 1. Pedro, leo, primera de Pedro 1:1, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sí, originalmente fue escrita para ellos. Pero la versión Casa de la Biblia traduce más literalmente a los elegidos que peregrinan dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, a judíos que han emigrado de Palestina y que residen en países gentiles. Y esto también, miren, sin perder Primera de Pedro, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 35. Voy a leer rápidamente. Evangelio de Juan, capítulo 7, 35. Vean esto. Cuando Cristo les dice, vosotros me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Miren qué entendieron ellos. Versículo 35 del Evangelio de Juan, capítulo 7. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersos, miren, entre los judíos y enseñará a los griegos. Se irá a los judíos dispersos, véanlo, a los del pueblo judío que están en otras naciones entre los griegos y a ellos los enseñará. Y es lo que está tratando de decir también el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Todos los elegidos que están en el pueblo de Israel y fuera del pueblo de Israel. Y no solamente de la raza judía, repito, sino de todas las naciones. Pero vean esto. Sin embargo, es preciso aclarar que no debemos delimitar el término expatriados o extranjeros y la frase que peregrinan o que están dispersos en un sentido literal, sino que también se debe de considerar su significado figurado y su aplicación espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? No se refiere estrictamente a los descendientes físicos de Abraham. No se refiere estrictamente a los descendientes físicos de Abraham, el patriarca, sino más bien a su simiente espiritual, como hemos leído en los versículos de Hebreos, Santiago, Primera de Juan y Judas, a su simiente espiritual que participaron y que participan del llamamiento celestial y que como tal simiente estaban lejos de su patria. Así nosotros, nuestra patria, ¿dónde está? Al ser regenerados, nuestra patria se convierte en el cielo, ya no está tierra. Estamos lejos de nuestra patria, somos extranjeros en esta tierra, somos residentes temporales en esta tierra. Aún los patriarcas mismos confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria mucho mejor que la de Canaán. Es decir, estaban deseando, procurando y caminando hacia la patria celestial. Esto está escrito en la carta a los Hebreos. Acompáñame al capítulo que se conoce como el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11, en el versículo 13
hasta el 16. Voy a empezar a leer. Hebreos 11 del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, miren, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Véanlo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿cuál? La tierra de Canaán, o un lugar físico, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde? En los cielos. En los cielos. Y estas cartas son para todos nosotros, repito, que somos extranjeros. Véanlo, incluso el rey David, cuando reinaba sobre Jerusalén, hizo un reconocimiento similar. Él dijo, soy un extranjero en esta tierra, siendo el rey más poderoso de todo el mundo, imagínense. Él sabía, no, esta no es mi herencia verdadera. Eso está, vamos a leerlo en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 19. Salmo 119, 19. Empiezo a leer. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero soy, o sea, soy extranjero en esta tierra, siendo rey, el rey más poderoso, el rey que pues en ese tiempo fue puesto para cuidar al pueblo de Israel, cuidar que de ahí va a salir la simiente, de nuestra simiente que es Cristo. Él mismo decía, soy un extranjero, soy forastero, esta no es mi tierra. Todos los cristianos, repito, son extranjeros en esta tierra. Sí, vivimos en esta tierra, pero no es nuestra casa permanente. Habrán cielos nuevos y tierra nueva. Porque si bien mantenemos siempre nuestra confianza de que estamos en el lugar temporal donde Dios quiere que estemos, mientras vivamos en este cuerpo, estamos alejados del Señor. Y eso está escrito en 2 Corintios capítulo 5. En 2 Corintios, en el capítulo 5, ahí lo dice, escrito por Pablo. 2 Corintios 5, 6 dice, así que vivimos confiados siempre. Véanlo, mientras estemos en este cuerpo, estamos viviendo con confianza, con fe, confiando en Cristo, confiando en su amor, en su providencia, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, mientras vivamos en este mundo físico, miren, estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir? Estamos ausentes del lugar del cielo. Estamos ausentes mientras estemos en esta tierra. Entonces, somos extranjeros, no es nuestro lugar permanente. Los creyentes tienen una ciudadanía y esa ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De manera que Pedro, estamos poniendo este contexto, de manera que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, escribió a peregrinos espirituales, a residentes temporales, a personas que habían renacido para una herencia reservada para ellos en el cielo. Véanlo, vamos a regresar otra vez a Primera de Pedro. Sí, es verdad. Cuando alguien te diga, no, es que estas cartas fueron escritas para los judíos. Bueno, sí, fue escrita para los elegidos judíos de ese tiempo, como dice, a los expatriados o extranjeros que están dispersos o están mezclados entre los pueblos gentiles en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pero léele el versículo 4. Sí, son personas, pero
dentro de esos no todos eran creyentes porque solo para algunos hay una herencia incorruptible, hay una herencia incontaminada, inmarcesible, o sea, inmarchitable, reservada, miren, ¿dónde? En la tierra, reservada en Canaán, no, reservada en donde ahorita se asentó el pueblo de Israel desde el año 1948. No, hermanos, en los cielos, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia no es para todo el pueblo judío, ni es para todo el pueblo gentil, es para los elegidos del pueblo judío y es para los elegidos del pueblo, de los pueblos gentiles. Entonces, no todos estos extranjeros espirituales eran del linaje natural de Abraham. La epístola misma de Pedro contiene evidencia de que, aunque había una mayoría judía, no todos eran verdaderos creyentes, no todos eran los verdaderos ciudadanos del cielo, ya regenerados, como vamos a leer en el versículo 3, ya regenerados en este mundo, pero esperando la herencia futura. Ya la tienen de manera inicial, pero no de manera completa. Ya, pero todavía no. Miren, en el capítulo 2 del versículo 9, por ejemplo, Pedro afirma que Dios los había sacado de las tinieblas y los había introducido en su luz admirable. Es otro argumento para decir, esta carta no fue escrita solo para los judíos como nación. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, miren, que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Aquí afirma Pedro que Dios había sacado de las tinieblas y los había introducido en su luz admirable. Y en el versículo 10 al siguiente los describe como con las siguientes palabras: ustedes que antes ni siquiera eran pueblo. Véanlo, ni siquiera eran pueblo. Entonces se está refiriendo, esta carta no fue escrita solo para los judíos, es para los creyentes judíos y gentiles, porque en un sentido el pueblo judío siempre fue el pueblo de Dios, de manera de su gracia común, en su amor general. Pero ahora son pueblo de Dios, dice Pablo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, esto no se lo pudo haber dicho a la descendencia judía según la carne. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Miren, estas palabras describen precisamente el caso de los creyentes gentiles, tal como lo hizo Pablo en Efesios 2, versículos 12 y 13. Sin perder Primera de Pedro, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. También se lo dice al pueblo de Éfeso. Miren, empiezo a leer Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, véanlo, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, sin necesidad de ser del pueblo judío, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la muerte o por la sangre de Cristo. Obviamente por su resurrección. Entonces vean cómo las cartas fueron escritas a judíos, pero creyentes, y a gentiles, sí, pero creyentes. Entonces, vean esto. Pedro cita Oseas capítulo 1. Acompáñame al libro, al profeta menor del Antiguo Testamento, Oseas, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Estamos poniendo el contexto de lo que vamos a estudiar en 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Oseas capítulo 1, 9 y 10 dice así: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Versículo 10. Con todo,
será el número de los hijos de Israel, véanlo, los hijos de Israel, ve esa frase, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Vean esto. La frase hijos de Israel del versículo 10 apunta al Israel espiritual. Con todo, dice, será el número de los hijos de Israel. Ahí apunta al Israel espiritual, porque está hablando de gente que también no era su pueblo, pero que al final sí terminará siendo su pueblo. Entonces no está hablando de la nación física, está hablando de un Israel espiritual. Y miren, Romanos 9, versículo 24, nos da la interpretación definitiva de este pasaje, porque el apóstol Pablo ahora dice, esos somos nosotros, los elegidos de los judíos y elegidos de los gentiles. Vamos a Romanos 9, que empieza a hablar de la elección para salvación. Miren Romanos 9, 24, está hablando en el contexto de vasos de ira, vasos de misericordia, sí, pero dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo de los gentiles, sino también no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí está, otro argumento en Romanos 9. Y ahí menciona también en el versículo 25 y 26 a Oseas, lo que acabamos de leer. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Ahí se está refiriendo a los pueblos gentiles según la carne, que no tenían la ley, no eran mi pueblo elegido según la gracia común, no de ellos iba a venir Cristo, pero a partir de Cristo los elegidos de esos pueblos serán salvos. Entonces, regresando a Primera de Pedro capítulo 4, vean esto, Primera de Pedro ahora en el capítulo 4, el apóstol Pedro les recuerda a sus destinatarios, ya basta, dice, el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los gentiles, literalmente incrédulos. Primera de Pedro 4:3, perdón. Primera de Pedro 4:3, miren, ya basta el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué? ¿Qué hacían? Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Miren ese último pecado, abominables idolatrías. Este último tipo de transgresión solamente podía referirse a los gentiles, porque los judíos, considerados como nación, no habían vuelto a caer en ese pecado, en esa idolatría, desde el cautiverio babilónico. Entonces, todas estas cartas, aunque Pedro dice a los expatriados, elegidos, que están dispersos, a todos los extranjeros que han salido de Jerusalén, de Israel y están viviendo en las naciones, sí, pero no se refería al pueblo judío, sino a los judíos y a los gentiles creyentes verdaderos. Vamos a nuestro primer punto, entonces. Habiendo puesto un poco de contexto, vamos a ver aquellos por quienes Pedro ofrece esta doxología. La palabra doxología significa una alabanza a Dios, una alabanza verbal, escrita a Dios. Por eso cuando al final de cada carta dice doxología, es una oración de alabanza, de adoración a Dios. Entonces, ¿quiénes son aquellos por quienes Pedro ofrece esta doxología que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una alabanza a Dios. Entonces, al examinar la oración contenida ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, consideremos algunos aspectos para que percibamos quiénes son todos los que están incluidos en las palabras nos ha hecho nacer de nuevo del versículo
3. ¿Quiénes son esos que están incluidos, que según su grande misericordia nos hizo renacer? El apóstol Pedro ofrece una doxología, una adoración, una alabanza a Dios por gente que el versículo 1 que leímos, que hemos estado poniendo contexto, describe conforme a sus circunstancias literales. Sí, eran judíos según la carne, pero también espirituales. No todos los judíos según la carne eran nacidos de nuevo. Luego se les describe por sus características espirituales. A los elegidos, versículo 2, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Sí, estos que son expatriados, extranjeros, judíos, sí, pero elegidos, dice el versículo 2. Estos son elegidos según la previsión o la presciencia de Dios Padre. Miren, mediante la obra santificadora del Espíritu. Ahí vemos a las 3 personas de la Trinidad para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Tú y yo estamos entre ellos también. Nos eligió Dios Padre. Nos ha llamado el Espíritu para ser regenerados y ahora continuamente, gradualmente, aunque lentamente, pero siendo santificados, ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Estamos obedeciendo al Señor? Hoy, este culto es un acto de obediencia a Dios. ¿O es algo obligatorio y forzado para ti? Vean esto, cómo estas cartas nos traen guía. Cada palabra, vean, no son palabras al azar. Son palabras que ellos tenían en sus corazones. Fueron palabras que fueron guiadas por el Espíritu Santo. Y aquí vemos a la Trinidad en este versículo 2. Entonces, esta descripción de los creyentes se ajusta a todos los regenerados de todos los tiempos. Y ojalá también estemos tú y yo en esta lista de características. Y cuando se le conecta con la elección, la previsión o presciencia de Dios, no se refiere solamente a un conocimiento eterno y universal y general, ya que este conocimiento general abarca a todos los seres, tanto celestiales como humanos, y a todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, lo cual incluye a los elegidos y a los no elegidos. No a eso únicamente se refiere. Por consiguiente, aquí no se hace ninguna mención, repito, al conocimiento por el cual Dios previó de antemano que alguien creería o previó alguna otra virtud de parte del pecador para elegirlo. No, el término previsión, según la presciencia o la previsión, alude más bien a la fuente u origen de la elección, es decir, a la inmerecida buena voluntad y aprobación de Dios. Es por eso que las traducciones modernas, algunas traducciones modernas, ponen el original de esta manera, del versículo 2, elegidos, en vez que diga, según la presciencia de Dios, que tiene la versión 60, la cual tenemos nosotros, algunas versiones dicen, a los elegidos, objetos del designio de Dios. Y esa es la versión Casa de la Biblia. Otra versión dice así, a los elegidos, conforme al proyecto de Dios. Esa es la versión Nueva Biblia Española. Entonces, en cuanto a este uso de la palabra conocer, es algo salvífico, electivo. Dios tuvo un pueblo de antemano porque nos vio y nos puso en Cristo. Si no hubiera sido así, todos estaríamos reprobados. Miren ahora la palabra conocer. Vamos al Salmo 1 del Antiguo Testamento. En cuanto al uso de la palabra conocer o preconocimiento, veamos los siguientes pasajes. Salmo 1:6. Empiezo a leer, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Es un conocimiento relacional, es un conocimiento electivo, es un preconocimiento. Ahora, ahí mismo en el Antiguo Testamento, vamos al profeta menor Amós. Amós, capítulo 3, versículo 2. Vean esto. Amós 3:2. Empiezo a leer. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí no está diciendo que Dios no es omnisciente. Como que diga, solo a ustedes los conozco, los demás, chíscoles, no puedo conocerlos, no los conozco. Mi conocimiento no llega a tanto. No, no a eso se refiere, sino es un conocimiento de amor, de salvación, de redención. Un conocimiento electivo, previsión, la presciencia, el preconocimiento de Dios. Y vamos ahora a uno del Nuevo Testamento, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y añade, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quieres saber que eres conocido de Dios? Como vamos a ver en el estudio más adelante, ¿quieres tú saber que eres preconocido, elegido por Dios? Pues te estás apartando continuamente. Con su ayuda, en dependencia de Él, con la fuerza de su Espíritu, te estás apartando, deseas, aborreces la iniquidad en la cual antes vivías. No una vida perfecta, pero sí una vida sincera, como hemos mencionado en otros estudios. Y miren ahora Romanos 11. En Romanos 11, versículo 2. Dice así. Aquí sí está la palabra previsión, presciencia, preconocimiento. Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí está, la previsión, presciencia. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, hasta allá? Por eso la frase que leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, elegidos según la previsión de Dios, quiere decir que los así descritos habían sido amados de antemano por Él y que fueron objetos de su eterno favor e inalterable deleite al verlos en forma anticipada en Cristo. O sea, ya nos había conocido de antemano, pero en el amado. Eso significa el preconocimiento o la presciencia. Y eso también está en Efesios 1:6. Fuimos aceptos en el amado. Véanlo, Efesios 1:6. Miren, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo nos hizo aceptos en el amado? ¿Hasta que creímos? ¿Hasta que nos arrepentimos? ¿Hasta que el Señor venga por segunda vez y sean cielos nuevos y tierra nueva? No, en el consejo eterno de Dios, en la presencia de Dios, cuando nos eligió, porque nos vio en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque iba a enviar a Cristo para que muera, para que resucitara por nosotros y antes viviera por nosotros como hombre. Ahora veamos lo que sigue en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Miren, elegidos según la presencia de Dios Padre. Miren, en santificación del Espíritu. Esa frase significa mediante la obra santificadora del Espíritu. Esto quiere decir que la obediencia es la marca distintiva de la obra salvadora del Espíritu. La santificación, y luego lo dice, para la obediencia.
¿Qué significa esto? Miren, nuestra elección por parte de Dios, que dice ya, elegido según la presencia de Dios Padre. Nuestra elección por parte de Dios Padre es la que da lugar y origina la efectiva obra de gracia que el Espíritu Santo opera en nosotros. Es decir, ¿cómo podemos saber si fuimos elegidos por Dios Padre para ser salvos? Nosotros, no los demás. ¿Cómo puedo yo saber de manera personal también que fui elegido por Dios Padre para ser salvo? Este versículo lo dice. Pone antes la obra del Espíritu Santo que la obra de Cristo, mediante el nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo en nosotros. Y esto no solamente lo enseñó Pedro, mira cómo lo enseña Pablo en 2 a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido. Miren, ya mencionó a dos personas de la Trinidad, amados por el Señor Jesucristo, de que Dios Padre os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, tercera persona de la Trinidad, y la fe en la verdad. Entonces, ¿cómo puedo yo saber de manera personal, no los demás, yo primero, antes que los demás, cómo puedo saber que soy elegido? Si he experimentado, si he sentido el poder del Espíritu Santo, sacándome de las tinieblas y llevándome a la luz admirable de Dios, llevándome a Cristo. Miren, ya que la frase mediante la obra santificadora del Espíritu o en el Espíritu de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 se refiere a su obra regeneradora por la cual somos vivificados o traídos a la vida espiritual, ungidos y consagrados para Dios. O sea, la frase en santificación del Espíritu, una persona no puede ser santificada si antes no fue regenerada y justificada. La santificación es la evidencia pública, externa, de que hemos sido regenerados por el Espíritu y hemos sido justificados por nuestra fe en Cristo. Y eso por la elección del Padre. Miren, la idea que implica el término santificación, también ahí santificación del Espíritu, casi siempre es la de separación. Una persona que no se separa de ciertas personas, lugares, algunas costumbres y hábitos propios, pues no está siendo adecuadamente santificada. Porque la palabra santificación también implica separación. Porque el nuevo nacimiento y la santificación es lo que nos diferencia de aquellos que están muertos en pecado. Solo nosotros, hermanos, solo nosotros tenemos vida espiritual en medio de este cementerio que es el mundo. Es verdad, hay miles de creyentes regenerados, pero podemos decir, en esta región, solo nosotros, con otras pocas iglesias, somos vivos, estamos vivos espiritualmente delante de Dios. Y además añadimos ahí, dice, no solamente dice elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Miren, para obedecer. Las palabras para obedecer quieren decir que el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, la regeneración y nuestra justificación nos ponen bajo el llamado autoritativo del Evangelio. Bajo el llamado autoritativo del Evangelio. Tú y yo hemos sido privilegiados para poder obedecer cuando Cristo nos dijo, arrepiéntete y cree. Son las dos primeras órdenes y mandamientos del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados delante del Dios santo y justo y cree en Cristo. Cree el Evangelio. Véanlo. Cómo aquí está hablando de las características espirituales de judíos y gentiles escogidos.
Vean ahora el versículo 22 de Primera de Pedro capítulo 1, para que entendamos esa palabra en santificación del Espíritu para obedecer. El versículo 22, miren, Primera de Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas, miren, por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio, mediante el Espíritu, véanlo. Porque fuimos capacitados por el Espíritu en la regeneración y estamos siendo capacitados continuamente en la santificación para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya después del arrepentimiento de pecados delante de Dios y la fe en el Señor Jesucristo, entonces viene otros mandamientos para la vida espiritual. Mandamientos como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como siervo de Dios, como ministro de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero los dos primeros mandamientos son arrepiéntete y cree. Son los dones primeros que el Espíritu Santo otorga cuando regenera arrepentimiento y fe. Miren, la elección de Dios Padre que leímos en el versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 1, la elección de Dios Padre para la salvación nunca promueve el libertinaje. ¿Qué es lo que quiere decir ese versículo? Véanlo. Y ese es el tipo de personas, véanlo, por quienes Pedro ofrece esta adoración. Repito, por eso puse el contexto. Esta carta no fue escrita, este es mandamiento para los que la recibieron en ese tiempo, no es para todos los creyentes que hemos sido regenerados. Entonces ahí estamos incluidos tú y yo. Por eso Pedro pudo decir, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por estas cosas que ya hizo. Por esto, vean cómo primero se presenta el Evangelio y luego doxología, adoración, alabanza. Primero es la verdad objetiva y luego viene lo que tiene que brotar de nosotros en gratitud. Repito, la elección de Dios Padre para la salvación en Cristo por la regeneración del Espíritu Santo nunca promueve libertinaje, siempre produce santidad y buenas obras. Y esto no solamente lo escribió Pedro, sin perder Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a Efesios en el capítulo 1. Hace rato leímos el versículo 6, que fuimos aceptos en el amado. Mira el versículo 4, Efesios 1:4, según nos escogió, ahí está, la elección otra vez, según nos eligió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? En el pacto eterno de redención, para que fuésemos, ¿qué? Sigamos viviendo en pecado, dice. Sigamos viviendo en la iniquidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Habrá una lucha. Habrá la ayuda del Espíritu Santo para nuestra santificación, porque ya fuimos regenerados, ya tenemos la simiente de Dios Padre. Y también en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús parafraseo, para vivir, para procurar, para anhelar, para buscar, desear buenas obras, las cuales Dios, miren, predestinó, preparó, preveó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Aquellos por quienes Pedro ofrece esta doxología. Los creyentes verdaderos de todos los tiempos, de ese tiempo hasta el día de hoy y los que vendrán si Cristo no vuelve pronto. Tú y yo estamos entre ellos. Entonces, hermanos, a través de la regeneración, según Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, hasta ahorita, a través de la regeneración, el Espíritu Santo nos trae a una nueva vida de voluntaria sumisión a Cristo, no a una vida de autocomplacencia. Vean este versículo que está en Romanos capítulo 10. Vean cómo lo menciona aquí el apóstol Pablo. En Romanos 10,
Versículo 1. Vean esto, porque lo que acabo de decir es esto, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo nos trae a una nueva vida de voluntaria sumisión. Miren, voluntaria sumisión a Cristo, no perfecta, pero sí voluntaria, sí convencida, no una vida de autocomplacencia. Miren los versículos 1 de Romanos 10 y luego brincamos al 16. Mira, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué está diciendo? No todos los israelitas son salvos, son la minoría. Pero luego dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio, y está hablando del pueblo judío, porque esto es algo que escribió Isaías desde el Antiguo Testamento. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Vean cómo pone como sinónimos obedecer y creer. Porque la fe incluye todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sí, pero ¿quién? No todos obedecieron el evangelio. Véanlo. El creer implica o incluye la obediencia. Y eso lo obra el Espíritu Santo en nosotros. Y eso debe de ir creciendo poco a poco nuestra comunión con Dios. Entonces, repito, hermanos, esta frase que está escrita aquí en mis apuntes. El Espíritu Santo, a través de la regeneración, nos trae a una nueva, esto nadie de nosotros lo tenía, a una nueva vida de voluntaria sumisión a Cristo, no a continuar en una vida autocomplaciente. Es decir, cuando el Espíritu santifica a un alma, lo hace para que sea capaz de adornar el Evangelio mediante una vida de obediencia continua, gradual. Es nuestra respuesta, es nuestro culto racional mencionado en Romanos 12:2. Es nuestro culto racional, automático. Es lo que brota de un corazón agradecido que ha entendido que no merecía ser salvado. Ya que es mediante su obediencia que el cristiano da muestras de que el Espíritu Santo lo regeneró y que Dios el Padre lo eligió, porque antes era uno de los que viven en desobediencia, pero ya no quiere desobedecer, porque eso sería traición. Vean, cuando Dios nos regenera por su Espíritu, nos dimos cuenta cómo vivíamos de manera voluntaria y egoísta y perdida. Y podíamos decir, bueno, no conocía yo a Dios, perdóname, Señor. Pero ahora como creyentes, ya conociéndolo, es peor. Si queremos vivir una vida de pecado de manera oculta o cuando no están los hermanos o no está el pastor, y aquí aparentamos, es peor porque ya conocemos la verdad. El castigo será peor. El castigo será peor. Y si somos creyentes verdaderos, la disciplina será severa para que no sigamos viviendo en ello. Entonces, es solamente, no por las palabras que decimos, escuchen bien, lo he repetido y lo seguiré repitiendo con la ayuda de Dios, y para que junto conmigo lo hagamos, lo hagas conmigo. No son nuestras palabras lo que dan evidencias que somos creyentes, no solo son las palabras. No solo son nuestros sentimientos y nuestros pensamientos que podamos tener acerca de la doctrina, incluye eso, incluye mis palabras, mis sentimientos, mis pensamientos, pero ante todo también incluye nuestra voluntad. Y lo que da más evidencia es la voluntad. Por eso Cristo dice, este pueblo de labios me honra, de labios ofrece doxologías, de labios podemos decir, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Cristo? Pero su corazón está lejos de mí. Él vive con su boca alabándome, pero su corazón, sus emociones y su vida cotidiana, su voluntad está inclinada a otras cosas. A Él le agradan otras cosas. Él tiene su tiempo para otras cosas. Él hace planes para otras cosas. Él invierte dinero, esfuerzos, se sacrifica, no duerme, se levanta temprano por otras cosas que debe de hacer por mí, dice Dios.
Y aquí el apóstol Pedro dice, no, santificación del Espíritu. Nuestros mejores esfuerzos deben de ser para Dios. No estoy diciendo que dejes de hacer tus mejores esfuerzos para ser un mejor padre, esposo, sí, pero la gloria debe de ser para Él. Debo de hacer esfuerzos por ser un mejor empleado, un mejor jefe, mejor en mi hogar, mejor en mi tierra, en mi mundo, en mi colonia. Sí, pero ¿y qué tal Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Entonces, repito, hermanos, mediante su nueva vida de obediencia al Señor Jesucristo, quien lo salvó, el creyente da pruebas de la obra sobrenatural del Espíritu y de que fue elegido de Dios para recibir esta salvación. No hay otra manera. No son las lágrimas. No. No son las promesas que nunca vamos a cumplir. No. No es la cantidad de dinero que se pueda dar en el alfolí o en el arca de las ofrendas lo que demuestra nuestro verdadero amor y que fuimos elegidos de Dios y regenerados por el Espíritu Santo y que hemos creído solo en Cristo. Es nuestra obediencia. Es nuestra perseverancia, nuestra permanencia, porque esto es una obra sobrenatural de Dios en nosotros, porque eso tiene el respaldo número uno de la elección y la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Tiene el respaldo de la obra, de la sangre, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y tiene el respaldo de la obra sobrenatural interna del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y en la diaria y presente y continua santificación hasta la gloria. ¿Tenemos eso, hermanos? ¿O solo tenemos una buena teología en nuestra cabeza que no nos sirve para nada para vivir en obediencia al Señor? Entonces, hermanos, vean cómo regresamos a 1 de Pedro capítulo 1. Vean cómo se empalma la elección según la presencia de Dios Padre del versículo 2, en santificación del Espíritu. Miren, para obedecer y ser redimidos, ser rescatados, eso significa ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es importante que sepamos la diferencia entre el rociamiento y el derramamiento de la sangre de Cristo. Aquí habla rociados los elegidos, santificados por la sangre de Cristo. Ahora ve, sin perder 1 de Pedro, vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento. Ahí no dice rociamiento, ahí dice derramamiento de sangre, no se hace remisión. Pero acabamos de leer para ser rociados con la sangre de Jesucristo, 1 de Pedro 1:2. Entonces hay una diferencia. Vean esto. El derramamiento de la sangre de Cristo se dirige a Dios. Y ese derramamiento de toda su sangre ya nos perdonó de nuestros pecados porque aplacó la ira de Dios. Y cuando menciona aquí rociamiento, se aplica al creyente, con lo cual obtenemos el perdón y paz de conciencia. Entonces vean, el derramamiento fue para Dios y esa misma sangre es rociada sobre nosotros, como se hacía en el altar, para consagrar el templo y los utensilios, ¿sí o no? Y con el que se consagraba al sacerdote y a los levitas, ¿sí o no? Entonces véanlo, la sangre que se derramaba de los animales en el Antiguo Testamento se derramaba primeramente para expiar de manera representativa el pecado de quien ofrecía ese animal. Sí, pero esa misma sangre se tomaba luego para rociar. Entonces vean, el derramamiento de la sangre de Cristo fue para Dios. Y ya Él, una vez satisfecho, su justicia satisfecha, su ley quedó cumplida, entonces esa sangre de Cristo es rociada. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Sí, pero para obedecer. Sí, pero para ser regenerados por el Espíritu. Sí, porque esto sucedió, porque fuimos previstos y elegidos por el Padre. Entonces, hermanos, la sangre rociada de Cristo hace de nosotros y también de nuestro servicio algo aceptable a Dios.
Porque si venimos a este culto y a todos los cultos, los jueves de oración y los domingos, pensando, Dios me va a aceptar porque hoy vengo con un corazón. No, ya te equivocaste. Porque hoy quizás tendrás un corazón muy sincero y el día de mañana si caes en pecado o caes en duda o caes en algo que no te sientas digno en ti, ¿en quién te vas a apoyar? ¿En quién te vas a apoyar? Señor, me sienta bien o me sienta mal, yo confío en Cristo y por eso vengo y te adoro. Tenga dinero o no importa, vengo, te adoro porque tú ya me has salvado. No necesito nada. Y no me necesitas, sino que quisiste incluirme en Cristo por tu bondad y tu misericordia. Yo vengo a ti desnudo, indigno, frágil, débil. No me necesitas, yo quiero agradarte. Quiero vivir para ti por lo que tú ya hiciste por mí en la eternidad, en la persona de Cristo hace poco más de 2000 años y en mi vida presente a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso Hebreos 10:22, vean esto, hermanos, en Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos con corazón sincero, no corazón perfecto, véanlo. Corazón sincero, regenerado, sí, con luchas, con dudas, con muchas aflicciones, pero sincero, en plena certidumbre, certeza de fe, no confiando en mi fe, no, confiando en alguien que ya obró, obedeció, murió y resucitó por mí. Purificado los corazones de mala conciencia, como creyendo en la muerte de Cristo por todos mis pecados y lavado los cuerpos con agua pura. Ahí apunta al bautismo en agua. Vean eso, hermanos, qué maravillosa es la palabra. Por otra parte, una lectura cuidadosa de toda la epístola de Primera de Pedro mostrará que estos santos estaban atravesando por severas pruebas. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso está en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Ahora acompáñame al capítulo 2, versículos del 19 al 21. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿No? ¿Qué merece un pecador? No solo que lo bofeteen, que lo maten. No, eso no recibe gloria. Pero más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el capítulo 3, versículos del 16 al 18, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren, buena conducta, no buenas palabras, buena conducta. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vean cómo les recuerda sus sufrimientos y les dice, pero acuérdate de Cristo. Lo que estás viviendo es nada. Pero mira el ejemplo de Cristo. Toma como ejemplo a Cristo. Ni el mismo Pedro se pone como ejemplo. Apunta a Cristo. Y en el capítulo 4, versículos del 12 al 16, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, les vuelvo a recordar, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca, miren, viviendo en pecado, como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano verdadero, regenerado, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y por último, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vean cuántas pruebas y luchas tenían los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia. Entonces, los destinatarios de esta carta se componían de una mayoría judía que era severamente oprimida y perseguida, no tanto por el mundo profano, como por sus propios hermanos según la carne, la nación judía. El caso de Esteban que leemos en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 7, y lo que Pablo sufrió a manos de ellos, muestra cuán amargo y enardecido era el odio que los judíos incrédulos les tenían a sus compatriotas cristianos. Y eso sucede hasta el día de hoy. Si tú y yo viajáramos a la nación física de Israel y quisiéramos hablar públicamente, nos agarrarían y nos insultarían y hasta nos tirarían a la fuerza pública. Cállense, porque allá odian a Cristo. De verdad, hermanos, los judíos odian a Cristo. Lo ven como un farsante y un mentiroso. Tenemos que orar por ellos, que Dios tenga misericordia del pueblo judío incrédulo. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué Pedro tiene tanto que decir sobre las aflicciones y por qué se refiere tantas veces a los sufrimientos de Cristo. Sus hermanos, a los cuales escribió esta primera carta, necesitaban un estímulo que los fortaleciera para perseverar firmemente en medio de los sufrimientos. No que Dios les quite, sino en medio de los sufrimientos por Cristo o por ser cristianos. Por eso, Pedro insistió en aquellos aspectos de la verdad divina que mejor se adaptaban para apoyar el alma de ellos, fortalecer su fe, inspirar la esperanza y producir constancia y buenas obras. Esos son aquellos por quienes Pedro ofrece esta doxología. Número 2, esta oración es una doxología, una alabanza a Dios. Este es un tributo de alabanza. En esta oración el apóstol no está pidiendo nada a Dios, sino que más bien le ofrece adoración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como está en el versículo 1. No solo tenemos el deber de presentarle nuestras necesidades a Dios, escucha bien, sino que también tenemos el privilegio, el honor y el deber de adorarlo. Cada vez que nos acercamos a Dios y cada vez que estos estudios y otros nos estén guiando para que nuestra oración y nuestra comunión de Dios sea más ferviente, no solo es para sacarle el pliego petitorio siempre, y te pido, y te pido, y te pido, casi como te exijo, ¿no? Y te exijo, y te exijo, y dame. Pero aunque no me des nada, podemos decirle, y aunque no me des nada de lo que te pido, gracias por lo que ya me diste. Tu elección, a Cristo quien me redimió y tu Espíritu Santo que ya me regeneró. El Evangelio. El Evangelio. Para viles pecadores como tú y como yo. Personas que nunca íbamos a alcanzar el estándar de Dios. Jamás. Entonces tenemos el honor, el privilegio, la dicha de adorarlo. Y también de presentarle nuestras necesidades y peticiones. En consecuencia, lo uno debería ir acompañado siempre de lo otro. Y también el apóstol Pablo, no solamente el apóstol Pedro, como estamos viendo, Pablo exhorta de esta manera.
En Filipenses 4:6 dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego, con súplica y con acción de gracias. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis nerviosos, por nada estéis temblando, que se te quite el sueño, por nada estés así. No, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, miren, dándole gracias. Señor, gracias. Tengo tanto que agradecerte. Aunque tengo miedo, tengo inseguridades, aunque no soy la persona que debo ser, aunque no he avanzado como tu palabra me dice, pero te doy las gracias porque salvaste a un pecador como yo. Ayúdame a ser mejor. Hermanos, tenemos su ayuda, tenemos esta comunión. Pero vean esto, antes de que diga, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, esto viene precedido por la exhortación, alégrense siempre en el Señor, dice Pablo, insisto, alégrense, dice el versículo 4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense. Su única gloria es Cristo. Entonces nuestro regocijo se expresa siempre dándole gracias a Dios y dándole la gloria. Ya que si la generosidad de Dios ha tocado mi vida para salvación, no podré menos que bendecir la fuente de ella. Gracias que me salvaste. No tenías que hacerlo. No tenías que salvarme. Y porque me salvaste me voy a esforzar por ser mejor para ti. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, menciona algunos de los más notables y benditos beneficios divinos que Dios ya ha dado. Hermanos, lo que se menciona en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 2 y 3, ya son beneficios que Dios ya dio y son la base, la verdad objetiva que la redención de Cristo selló para nosotros. Y esta exclamación de Pedro es la forma en que el corazón de él reacciona ante la asombrosa gracia de Dios que le ha demostrado tanto a Pedro como a todos los hermanos que él tenía en ese tiempo. Y ahora vemos todos los hermanos que hemos sido regenerados hasta este tiempo. En esta doxología particular, Pedro reconoce los invaluables favores que Dios ha concedido a sus elegidos, tal como se explica en el versículo 3. Según su grande misericordia, otra vez vemos a la Trinidad allá, miren, vimos a la Trinidad en el versículo 2, ¿sí o no? La presencia de Dios, Padre. La regeneración y santificación del Espíritu, para que obedezcamos. Y la sangre de Cristo. Ahora vean el versículo 3 también, a la Trinidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, número 1, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Quién otorga el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Para una esperanza viva, miren, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, las tres personas de la Trinidad. Vuelve a repetir Pedro el Evangelio. Miren, hermanos, es por esto. Por esto que hay que decir, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol reflexiona en las gloriosas bendiciones otorgadas a pecadores que merecen el infierno, su corazón salta en ferviente adoración hacia el benigno autor de ellas, el Dios Trino. Así debería ser, y así tiene que ser con los cristianos de la actualidad, ya que Dios no tiene hijos mudos. Lo leímos en el inicio de nuestro culto, Lucas 18. Dios no tiene hijos mudos que no claman a Él. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ya nos respondió. Él dio una promesa sin estar obligada a darla, la promesa de salvación. Y Él ya la cumplió.
y la está llevando a cabo de manera personal sobre sus elegidos en el paso del tiempo cuando los llama y los regenera y los convierte. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente los salvados claman a Él de día y de noche en su angustia, que es correcto, y hay que hacerlo solo para Él, sino que con frecuencia lo alaban por su excelencia y le dan gracias por sus beneficios, ya recibidos, ya dados, ya otorgados. Al meditar en la abundante misericordia que Dios Padre demostró cuando los hizo renacer para una esperanza viva por su Espíritu, y al anticipar por la fe la gloriosa herencia que les está reservada en los cielos, y al contemplar que estos favores provienen de la gracia de Dios hacia ellos, y que fueron sellados por medio de la muerte y la resurrección de su amado Hijo, bien pueden exclamar todos los creyentes junto con Pedro, junto con Pablo, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que las doxologías, hermanos, son expresiones de gozo santo, de amor, de gratitud y de honra que son ofrecidas en adoración para Dios. Porque ya entendimos, por lo menos de manera básica, lo que es el Evangelio. Y ya nos aferramos a ese Evangelio. Ya nos aferramos a lo que Dios es e hizo, a lo que Cristo es e hizo, y a lo que el Espíritu Santo es, hizo y sigue haciendo en nosotros. Por lo menos de manera básica. Miren esto. Miren, esta doxología se dirige a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y miren cómo lo explica Calvino. Dice Calvino, en épocas pasadas, Dios se hacía llamar Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac, a fin de diferenciarse de los dioses ficticios. Pero habiéndose manifestado en su propio Hijo, ya no quiere otra cosa que no sea el ser conocido en el Hijo. Por eso los que forman sus ideas acerca de Dios, solo a partir de una majestad desnuda, aparte de Cristo, se han formado un ídolo en lugar del verdadero Dios, como es el caso de los judíos y el caso de los musulmanes, por ejemplo. Entonces, todo aquel que quiere conocer realmente al único y verdadero Dios, tiene que considerarlo como el Padre de Cristo. Como el Padre de Cristo. Miren en Primera de Reyes, vean cómo era la doxología en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes. Después de primero y segundo de Samuel está el primer libro de Reyes en el capítulo 1, versículo 48. Primero de Reyes 1:48. Son palabras del rey David. Dice así, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Vean, bendito sea Jehová Dios de Israel. Y un poquito más adelante en Primero de Crónicas, primero, porque es un libro, Primero de Crónicas en el capítulo 29, versículo 10. Dice así también el rey David. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Vean cómo era la doxología. Esta era la forma de doxología usada en el Antiguo Testamento. Pero la doxología del Nuevo Testamento se construye siguiendo la forma en que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Como leímos en 1 de Pedro 1, versículo 3. Ahora mira en 2 a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice así, 2 a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vean cómo es la doxología. Unen al Padre con el Hijo. Y obviamente, el pasaje que primeramente nos viene a la mente es Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios el Padre no es visto aquí en forma absoluta, sino relativa. Es decir, como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo específico, algo concreto. Y nosotros debemos de verlo así. Ya no solamente Padre, Padre por Cristo, Padre de Cristo, y de Cristo es también mi Padre. Ya que también a nuestro Señor se le contempla en su carácter de mediador, esto es, como el Hijo eterno revestido de nuestra naturaleza humana. Como tal, el Padre lo designó y envió a cumplir su misión redentora. Y en esa capacidad y oficio, el Señor Jesús honró y sirvió al Padre como a su Dios y Padre. Entonces, desde el comienzo, Cristo estuvo ocupado en los negocios de su Padre, haciendo siempre lo que le agrada y lo que le agradaba a sus ojos. En todas las cosas, Cristo se regía por la palabra de Dios. Jehová era su porción. Jehová era su Dios. Jehová era su todo. Cristo se sometió al Padre. Dios era su cabeza. Y también en lo que respecta al pacto eterno, el Padre fue y es el Dios y Padre de Cristo, no solamente mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, sino ahora también al estar Cristo sentado junto a su trono en el cielo. Sigue siendo su Padre. Esto queda claro por la promesa de Cristo después de su ascensión. Miren, Apocalipsis, vean esto, antes de pasar a nuestro tercer punto. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Vean cuántas veces menciona Cristo mi Dios. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean eso. Vean esto, aquí Cristo está dando doxología, mi Dios. Porque Cristo no puede decir, bendito sea el Dios y Padre del cielo. Él es Jesucristo. Mi Dios, bendito seas, Dios mío, bendito seas, Dios mío. No obstante, mis hermanos, aunque Cristo se sometió al Padre, esta subordinación legal u oficial de Cristo para con Dios el Padre, de ningún modo se opone ni modifica su igualdad esencial con Él. Porque lo que leemos en Juan 1, versículos del 1 al 3, Cristo estaba con Dios, dice, y Cristo era Dios, la segunda persona de la divinidad. Tres personas forman a un solo Dios. Misterio de misterios, que si tú puedes entenderlo, ven y explícamelo cuando termine el tema. Podemos entenderlo, pero no entenderlo completamente. Como tres personas diferentes, distintas, pueden ser un solo Dios. Punto número 3. Por ser Dios el Padre de nuestro fiador, quien es Cristo, es ahora también nuestro Padre. Regresemos a 1 de Pedro capítulo 1. Hay que notar cuidadosamente que aquí la alabanza no es ofrecida al Dios y Padre del Señor Jesucristo, sino al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro. En otras palabras, la relación de Dios hacia nosotros es determinada por su relación con nuestro fiador o garante o mediador. Es en Cristo donde Dios es Dios y Padre de los pecadores. A Dios se le adora como la cabeza contractual. ¿Qué significa contractual? Que hicieron un pacto el Hijo y el Padre en eternidad.
Él es la cabeza del pacto que hizo con el Salvador y por eso es el Padre de los elegidos que estarán y están en Cristo. Este es un punto de vital importancia, ya que la relación que la iglesia tiene con Dios depende de la relación que el Redentor tiene con Dios, porque la iglesia es de Cristo y Cristo es de Dios. Vean primero a los Corintios capítulo 3, versículo 23, hablando de que en Cristo todo es nuestro. Y vamos a leer solamente el versículo 23. Primero a los Corintios 3, 23, y vosotros de Cristo como iglesia y Cristo de Dios. Vean el orden. El título entonces, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es peculiar y característico del cristianismo. Ya lo vimos en los escritos de Pablo, en los escritos de Pedro, que es diferente la doxología neotestamentaria, es diferente a la doxología veterotestamentaria o del Antiguo Testamento. Entonces, este tipo de doxología de adoración es peculiar y característico del cristianismo. Son los cristianos los que designan a Dios de esa manera, pues solo nosotros lo contemplamos como el Dios de nuestra redención. Él fue quien la planeó en Cristo y envió a su Espíritu Santo a nosotros. Vean estos escritos que apuntan a este tipo de doxología. Romanos 15, unas páginas antes de donde estamos en 1 Corintios 3. Romanos 15, 6 dice así. Romanos 15, 6, para que unánimes a una voz, glorifiquéis, miren, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Igualita la frase a la que usó Pedro. Segunda a los Corintios 11, versículo 31. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 31. Dice así, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y Colosenses 1:3, después de Filipenses está Colosenses, capítulo 1, versículo 3, dice así, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean eso, hermanos. No por algo están escritas estas frases ahí. Miren, ya que cuando un israelita invocaba a Dios como el Dios de Abraham, repito, Isaac y Jacob, lo reconocía y honraba no solo como el creador y gobernador moral del mundo, sino también como al Dios que había hecho un pacto con su nación. Pero ellos no entendieron que el pacto era algo espiritual, pero aunque lo reconocían de manera general. Ellos sabían, no estamos adorando a los dioses paganos, estamos adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en ese sentido su doxología era hasta cierto punto correcta. ¿Sí? Pero escuchen, cuando el cristiano lo invoca ahora en el Nuevo Testamento como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo está reconociendo como autor de la eterna redención por medio del Hijo amado, del Hijo encarnado, quien voluntariamente se subordinó al Padre. Eso significa la frase Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Padre y el Hijo nos han salvado. Uno fue el que lo planeó y otro fue el que lo llevó a cabo en su encarnación y en su ministerio. Entonces, vean esto, hermanos, en el sentido más sublime de la oración, Dios no es Padre de nadie hasta que uno se una a aquel que fue comisionado y enviado a ser el Salvador de los pecadores, el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, Dios no es tu Padre si no has creído en Cristo, aunque lo digas. Si no has creído en Cristo, ¿y cómo sabemos? ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber que tú has creído en Cristo? Por la obediencia, vimos en el otro punto. Una obediencia a Cristo. Dios y Padre, no es Dios tu Padre si no estás unido a Cristo. Entonces, el lenguaje
que aquí se utiliza para adorar a Dios, explica cómo es que puede ser tan bondadoso y generoso con su pueblo. Todas las bendiciones que sus criaturas reciben provienen de Él, porque Él las creó y solo Él puede suplir todas sus necesidades espirituales y físicas. El Altísimo es bondadoso con los ingratos y malvados. Toda bendición espiritual proviene de Él. Miren, pero las bendiciones espirituales no vienen de Él en su calidad de Dios de manera general, ni como un Padre solamente, sino vienen a nosotros los elegidos como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos acercamos al Padre por nuestra propia, repito, nuestra propia bondad, nuestra propia capacidad. Nos acercamos en Cristo, por Cristo y para la gloria de Cristo. Después, regresando a Primera de Pedro, capítulo 1, después el apóstol menciona en el versículo 3, después de decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, miren, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La gran misericordia de Dios, por la que hizo renacer a sus elegidos una esperanza viva y a una herencia que trasciende infinitamente todos los bienes terrenales. Ahí está nuestro verdadero tesoro. En la realidad espiritual que ya tenemos, siendo nuevas criaturas, la obra de Cristo que nos redimió y el futuro glorioso que nos espera en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero vamos a estar unidos eternamente con Dios. Entonces, cuando Dios concede esos favores a pecadores en la vida, hay que reconocerlo en el carácter especial en que los confiere, como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien podría preguntar, ¿cómo es posible que un Dios santo, el gran dilema, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios santo conceda tales bendiciones a hombres pecadores? La respuesta está en la cruz. La respuesta es como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya que es porque Dios el Padre está y estará eternamente complacido con el Redentor, es por lo que también se complace en los redimidos, porque todos los pecados de ellos fueron puestos en Cristo. La obra de Cristo es eterna, ha merecido esa clase de recompensa y Cristo comparte esa recompensa con los suyos. Vean cómo lo dice magistralmente Cristo. Juan 17, la oración sumo sacerdotal. Juan 17, 22. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, 22, dice así, la gloria que me diste, véanlo, la gloria que me diste, o sea, la gloria de Cristo, como nuestro Redentor, nuestro Salvador, como hombre, como Dios, yo les he dado, véanlo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Son las matemáticas de Dios. Los millones seremos uno, porque la Trinidad es uno. Esas son las matemáticas, la paradoja de la divinidad, no la contradicción, la paradoja. La gloria que me has dado, yo les he dado. ¿Cuál? No vamos a ser mini dioses, no a eso se refiere. Está hablando de su redención, de la unión hipostática, de su unión como Dios y como hombre. Y a través de esa unión se volvió nuestro Redentor, nuestro fiador, nuestro mediador, el garante. Y su obra es la garantía. La prenda, el Espíritu Santo. El sello, el Espíritu Santo. Pero el sello personal, el sello universal. La obra de Cristo. La obra de Cristo. Entonces, todas las cosas nos vienen del Padre, pero por medio del Hijo. Lo que el Hijo logró y lo que el Padre prometió a través de la obra del Hijo, desde la eternidad y escrito en el Antiguo Testamento. Su gran misericordia leímos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Véanlo, su gran misericordia nos regenera. ¿Y qué viene en la regeneración? El arrepentimiento y la fe. Son los efectos de la regeneración y del llamamiento eficaz.
Y este llamamiento eficaz y esta regeneración son la consecuencia de su elección. Véanlo. Por eso se llama el ordo salutis, el orden de la salvación. Primero es su elección, su preconocimiento en la eternidad. Luego en el tiempo pasado fue la obra de Cristo. Y luego viene el llamamiento del Espíritu, la regeneración y la conversión, que es los dones del arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo. Dios elige por su propia determinación y gracia. Por tanto, así como Dios no eligió a nadie porque de antemano vio que se arrepentiría y creería en el Evangelio, tampoco regenera a nadie por el hecho de que el regenerado tenga algún mérito, sino que lo hace únicamente por su propia buena voluntad. Su abundante misericordia se contrasta aquí con nuestros abundantes deméritos y nuestra indignidad. Nunca íbamos a poder salvarnos a nosotros mismos. En este lugar, nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie. No es nuestra santidad lo que nos hace aceptos delante de Dios. Es la obra de Cristo. La santidad es un efecto de haber creído y descansado en la obra de Cristo. No es la causa de que Dios me acepte. Entonces, solo en la medida en que estemos conscientes de nuestras faltas, sentiremos el deseo de alabarle por sus misericordias. Nuestra vida será una doxología continua para Dios y de nuestra boca saldrán doxologías, gratitudes, y nuestra obediencia lo reflejará. Corazón sincero, un corazón regenerado, imperfecto, pero sincero. El corazón regenerado no significa que es un corazón perfecto. Yo mucho tiempo eso creía al principio. Yo soy regenerado y me creía ya, impecable. No, Dios me mostró, no. Y dejó que yo cayera algunas veces. Ustedes son testigos. Y fui disciplinado. Porque yo pensaba que la regeneración era perfección. No. Un corazón regenerado, no perfecto, pero sí sincero. Frágil, sí. Débil, sí, pero sincero y que puede ser mejor para Dios. Esa es la santificación, regeneración y santificación. Entonces, por causa de nuestro pecado, nuestro caso delante de Dios es tan desesperante que nada sino la misericordia divina puede librarnos. Escuchen estas palabras de Charles Spurgeon. Si la misericordia de Dios nos hubiese fallado, ningún otro atributo podría habernos ayudado. Con base en lo que somos por naturaleza, pecadores, la justicia, que es un atributo de Dios, solo puede condenarnos. La santidad de Dios solo puede airarse. Su poder solamente podría aplastarnos. Su verdad confirmaría las amenazas de la ley que hemos quebrantado, la cual ley dice que merecemos morir, y su ira caería sobre nosotros. Es solo en la misericordia de Dios donde comienzan todas nuestras esperanzas. El miserable necesita misericordia y aún más el pecador. Dios ha concedido su misericordia para con nosotros y debemos reconocer agradecidos que en nuestro caso, como pecadores, su misericordia ha sido misericordia abundante. Una misericordia abundante, porque hemos sido perdonados de grandes pecados, muchos pecados, terribles pecados, que no le contaríamos ni a nuestros mejores amigos. Hemos pensado y sentido cosas que no le contarías a nadie y que aún ni se las has contado a Dios. Pero tienes que decirle, Señor, tú sabes que soy culpable de esto, perdóname. A ti no te puedo ocultar nada. A otros sí se los puedo ocultar. Puedo aparentar que soy buena persona. Puedo aparentar que soy un buen cristiano, pero he pensado esto, he sentido esto, he deseado esto y tengo estos pensamientos. Perdóname, cámbiame. Él lo puede hacer. Ni tú ni yo podemos, por experiencia te lo digo, ni tú ni yo podemos. No finjamos, hermanos.
Estamos manchados con abundante pecado y solamente la multitud de sus amorosas bondades pudo haber apartado esos pecados. He ahí la muerte de Cristo. La ley de Dios exige es que tú mereces morir. Yo soy un Dios santo, que mi aborrecimiento es algo penal, algo legal. No es que digo, qué bueno que pecaste ahora. No, es algo legal. Yo así soy, dice Dios. Yo soy tan santo, tan justo, tan perfecto, tan recto. Mi precisión es implacable, mi exactitud es perfecta. Mis excelencias son tan sublimes que no puedo permitir el pecado de nadie delante de mí. Y para que tú, pecador, estés delante de mí, tienes que cumplir la ley. Ya la quebrantaste, ya no la puedes cumplir y la ley exige, mi ley, mi atributo exige que mueras. Pero voy a enviar a mi hijo para que muera por ti. Le voy a poner toda la culpa de tus pecados pasados, presentes y futuros y a él lo voy a condenar como te debí de haber condenado a ti, para que yo pueda perdonarte. Vean, hermanos, que la misericordia es para pecadores, no es para buenas personas. Estamos aquí disfrutando de su misericordia porque somos pecadores, de diferentes pecados, sí, pero pecadores. Que miren, son pecados que a veces el mundo acepta, pero Dios no acepta. Son pecados que a veces nosotros nos justificamos, pero Dios no justifica, los condenó en Cristo. Y parados a la cruz del Calvario venimos a este lugar. Qué maravilla de bondad y misericordia. Que según dice su grande misericordia. No tiene límites esta misericordia. Estábamos completamente infectados del mal y solamente su desbordante misericordia pudo sanarnos de toda nuestra enfermedad natural pecaminosa y hacernos aptos para el cielo. Hizo semejante a Cristo a nosotros. Como hombre, pero no para que sea pecador como nosotros de manera natural, sino para que muera como pecador en sentido legal bajo la ira de Dios y Él pueda desplegar ahora sí su misericordia hacia viles pecadores como tú y como yo. Elegidos según la presciencia de Dios, pecadores elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser redimidos, rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hasta ahora, hermanos, y por toda la eternidad hemos recibido abundante gracia. Hemos ya tomado grandes sumas de la cuenta de Dios y como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 16, y de su plenitud hemos recibido todos y gracia sobre gracia y la seguiremos recibiendo. Ya que también, como menciona Romanos 5:20, donde abundó el pecado, pues sobreabundó la gracia. Y esa gracia está en la cruz, y esa gracia está en la regeneración. En Dios todo es grande. Y su misericordia es tan grande como sus otros atributos. Es misericordia divina, es misericordia infinita. Primero tendríamos que medir la divinidad para poder calcular su misericordia. Eso es imposible. Y si es infinita, bien se le puede llamar misericordia abundante. Siempre será abundante. La misericordia que se ocupa de nosotros no es misericordia de hombre, sino misericordia de Dios y por tanto es misericordia divina. Hermanos, esta es la primera parte de nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Cómo no, hermanos? ¿Cómo no unirnos a esta doxología de Pedro? Debemos de rendir continuamente nuestra vida a Dios. Repito, continuamente toda nuestra vida a Dios. Ningún área dejarla a nuestras manos, sino decirle, Señor, toma esto y te entrego esto.
te entrego este Isaac, te entrego este ídolo, te entrego este Dios que no quiero soltar. Continuamente agradecerle por su grande misericordia a nosotros que no la merecíamos. Debemos ser las personas más agradecidas con Dios por habernos elegido ya, por habernos salvado en Cristo ya y habernos regenerado ya por su Espíritu. Y aún hasta el día de hoy nos está santificando por su Espíritu. ¡Qué maravilla! ¿Qué más necesitas? ¿Qué viniste a oír? ¿A quién viniste a escuchar? Debemos seguir poniendo en práctica lo que otra vez hemos oído. Busquemos fervientemente a nuestro Señor en oración, gratitud y amor por sus infinitas misericordias ya otorgadas a nosotros. Su infinita misericordia en su presencia o su previsión. Su infinita misericordia por la muerte y resurrección de Cristo. Y su infinita misericordia al regenerarnos por su Espíritu. Hermanos, continuamente, cada jueves, cada domingo y en nuestra vida diaria, rindamos la mejor adoración, la mejor doxología a Dios. Repito, en el culto público congregacional como esta mañana y también en el día a día cotidiano. Que no se nos olviden estas verdades cuando salgamos de esta puerta en breves minutos. No dejemos de meditar en las perfecciones del Padre y en las imperfecciones y pecados nuestros. No dejemos de meditar en las excelencias de la obra de Cristo ya realizada y en las maravillas asombrosas de la obra interna del Espíritu Santo. Es lo que Pedro mencionó en el versículo 2 y el versículo 3. El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ustedes, pecadores, en medio, disfrutando de esta obra triple del solo Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que al hacerlo, al meditar en esta obra trinitaria, sea lo que nos guíe a tener una comunión más cercana, más frecuente, más cercana y más frecuente y más ferviente con nuestro amado y trino Dios. Esa es la meta, hermanos, de verdad. Esa es la meta, una comunión más cercana, más frecuente y más ferviente con nuestro trino Dios. Avancemos juntos para que las oraciones de los apóstoles del Señor sean nuestra guía para la oración ferviente. Que así sea, hermanos. Vamos a continuar con nuestro culto para este Dios bendito y amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo.